Hermanitos amados, muy buenos días, Dios Todopoderoso los bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 73, versículo 12, que dice así: He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Muy bien, a veces nos preguntan a los pastores y nos dicen los hermanos y los que no son hermanos también, preguntan, ¿cómo los pecadores, cómo los impíos, que no conocen a Dios, que andan desobedeciendo a Dios todo el tiempo, que andan pecando? Sin embargo, ellos trabajan, les va bien, progresan, tienen riqueza, se compran de todo, tienen una cuenta de ahorro grande en los bancos y etcétera, y disfrutan de todo, comen bien, tienen buena ropa, son gente importante. Sin embargo, no diezman, no dan ofrenda de primicia y no obedecen en nada a Dios. Pero sin embargo, ellos progresan y prosperan. Esa es la palabra que he recibido de muchos hermanos y de muchas personas que también no son hermanos. Y aquí está la respuesta en el Salmo capítulo 73, mi querido hermano. Léalo completo usted en su casa, detenidamente, y trate de entender lo que dice la palabra de Dios. Es verdad, hay mucha gente pecadora que es rica, que no diezma a Dios, que no da ofrenda, no da primicias al Señor, que no obedece la palabra del Señor porque no la conocen, no la saben, sin embargo trabajan y les va bien. Bueno, les quiero decir lo siguiente para que usted entienda esto que le voy a enseñar en este momento, porque yo les he venido hablando acerca de diezmos, ofrenda, primicia para ser bendecido por el Señor y que esa bendición no le críe alas, es decir, que no se desaparezca en cualquier momento. En primer lugar, como dice la palabra del Señor, David llega un momento a mirar, dice, toda esta gente tiene celos, tiene envidia, o bueno, él se pregunta y dice, pero ¿cómo toda esta gente pecadora, toda esta gente impía, ni siquiera obedece a Dios? A él le pasó eso también a David. Y sin embargo, estos están progresando, dice, están con buena salud, buena vida, no escapan negocio, ellos se enriquecen, ellos hacen un negocio por aquí, otro por allá, y todo les sale bien. Y llega David a la conclusión y dice, bueno, en vano yo me estoy guardando de no pecar, de guardar mis manos en inocencia, en vano estoy haciendo todo esto. Sin embargo, estos pecadores que andan haciendo un montón de barbaridades contra la voluntad de Dios y contra la gente, les está yendo bien. Hasta que él dice, en algún momento entró, dice, a la presencia de Dios y le pregunta a Dios acerca de eso, y Dios le da a entender, como él dice, tan torpe era yo que no entendía, dice, ¿no? No entendía. Y es verdad, porque a veces nosotros ponemos la mirada en las personas que son ricas, que tienen dinero, y decimos, porque eso también hasta me pasó a mí cuando yo, vamos a suponer, ya estaba con unos 6, 7 años de cristiano, y entonces yo decía, pero ¿por qué estos impíos tienen sus movilidades hermosas, pasan por nuestro lado y todavía más en algún pocito con agua, nos echan el agua con la llanta de su movilidad? Y yo que estoy predicando la palabra de Dios y que necesito dinero para moverme de un lado al otro, para ir y predicar la palabra del Señor, no tengo ese dinero y esto lo tienen de sobra. David le pasó lo mismo también, reclamándole al Señor. Y que dice, hasta que él entró en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, le pregunta y dice que Dios le dio a entender y le dijo, yo a esta gente los he puesto en resbaladero. Ellos en cualquier momento, ellos van a resbalar y no habrá quien los pueda levantarse económicamente. Así que le recibió David la respuesta que él necesitaba escuchar de parte de Dios. Así que mi hermano querido, usted no se impaciente. Ya no ponga la mirada en aquellas personas que son pecadoras y que no diezman y que de todas maneras ellos están teniendo dinero. Porque dice, es como que si Dios le hubiese dicho a David, mira, ellos no tienen nada seguro.
ya no tienen nada seguro, porque las riquezas que se hacen sin la bendición de Dios no son riquezas duraderas ni seguras en las manos de esas personas. En cualquier momento, alguna tragedia, algún desastre económico, alguna tragedia con la enfermedad o cualquier otra cosa, los derriba, y como dice Dios, no pueden volver a levantarse. Y esa es la diferencia entre una persona pecadora que estamos viéndolo progresar, que está teniendo dinero y que le está yendo bien, pero de pronto, nos comparamos con ellos y nosotros decimos, yo estoy diezmando, estoy ofrendando, pero la diferencia va a ser en que Dios a aquella persona impía no lo está protegiendo, pero sin embargo a aquel cristiano que ama a Dios, que obedece a Dios, que está diezmando, que está ofrendando, que está dando ofrenda de primicia, ese sí tiene la protección de Dios, como le dijo el mismo diablo al Señor cuando le dijo Job. Cuando se refería a Job, claro, le digo, ¿cómo no va a servirte? Si tú le dices, usted Señor, usted Dios, lo tiene protegido, lo está bendiciendo, y por eso es que sus bienes han aumentado en la tierra. Entonces, esa es la diferencia. Así que mi hermano querido, no se amargue pensando en que si esa persona pecadora tiene harto dinero y progresa sin dar diezmo, sin dar ofrenda, que usted también puede hacer lo mismo. No, llegamos al conocimiento, y el conocimiento de la palabra conlleva responsabilidad de obediencia. Y una vez llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, obedecemos y nos va muy bien. No obedecemos y por supuesto que no nos va bien. Y es ahí donde muchos reniegan y se enojan contra Dios y hasta se desaniman, y por último le reclaman mucho a Dios, pero es porque no están haciendo como dice la palabra del Señor. Les cuento de una persona que yo conozco muy bien, que conocí muy bien, y le cuento de que en esta persona que conocí muy bien era una persona muy trabajadora, le cuento, muy trabajadora, pero de un momento a otro comenzamos a ver que progresaba, se compró una movilidad, se compró dos movilidades, se compró un equipo pesado y etcétera, y fue progresando, y bueno, vimos que fue progresando en cuestión de como 5 años aproximadamente, pero también de un momento a otro esta persona fue perdiendo esos bienes, fue perdiendo, hasta quedar tan solamente con la casa, y la casa endeudada. Así que mis amados hermanos, esa es la enorme diferencia entre nosotros y los pecadores, entre nosotros los cristianos que obedecemos a Dios y llegamos a tener dinero con la bendición de Dios porque estamos cumpliendo con el Señor, y el pecador que llega a tener dinero pero que no tiene nada asegurado porque Dios no está protegiendo su economía. Así que mis amados hermanos, con mucha tranquilidad, con mucha fe, con mucho amor a Dios, usted avance, siga, no se desanime, no se desaliente, no tenga dudas en su cabecita, sino avance, obedezca a Dios, sea como un niño. Por eso dice el Señor que tenemos que volvernos como niños, creerle al Señor sin discutirle, sin estar quejándonos, sin estar dudando, sin estar pensando, pero cómo, pero esto, por más acá que por allá, que yo no entiendo, que yo no creo, que yo doy por demás, que yo no tengo para dar, y demás cosas. Dé como un niño y Dios le va a bendecir también como una persona grande, no como niño, sino como una persona grande. Crea como un niño y Dios le va a bendecir a usted como una persona grande, porque la persona grande tiene muchas necesidades, pero el niño no. Así que mis amados hermanos, cuán importante es que usted sepa esto. Mañana les voy a continuar, mañana les voy a hablar acerca de las responsabilidades y cómo prepararnos para llegar a ser ricos. Porque cuando yo enseño este tema, siempre Dios me utiliza
como su instrumento para que las personas comiencen a ser bendecidas, porque las preparo para que vayan rumbo a esa riqueza. Que el Todopoderoso los bendiga. Mañana continuamos con el tema. Un fuerte abrazo, que el Señor les acompañe a usted y a su familia y los ayude en todo. Paz.